Buenas noches. En el año 2010 apareció en la prensa colombiana profusamente la siguiente información. En Barcelona fue enterrado con honores el joven colombiano John Felipe Romero, muerto en Afganistán en un ataque contra un convoy militar español. Otro colombiano llamado Daniel Ospina, de 23 años, sobreviviente del atentado, aunque quedó con una pierna rota, mientras veía por televisión el funeral de su compañero, dijo: cuando me recupere volveré a Afganistán. Ignoro si esos dos muchachos contaban ya con residencia legal o nacionalidad española. El hecho es que solo después de haber sido uno muerto y el otro herido en un combate contra un país al que España había accedido a enviar tropas a pedido del gobierno americano, ambos recibieron su visa, el uno póstuma y el otro en la cama. Y al entierro del que fue muerto en ese combate, en ese atentado en Afganistán, concurrió la princesa Leticia y el príncipe Felipe de Asturias. En el año 2006, en Semana, en Colombia, apareció la siguiente información, pero no solo en Semana, salió en muchas más publicaciones acá. Atrapados en Bagdad 35 mercenarios colombianos que se fueron a buscar fortuna en Irak. Terminaron estafados y no pueden regresar. A estos colombianos, mientras estaban en Bogotá, les ofrecieron sus reclutadores $7.000 de salario mensual. Sin embargo, cuando hicieron escala en Frankfurt, ya el contrato hablaba de 4.000. Luego de llegados a Irán, se los bajaron a 2.700. Y el día que les pagaron, tuvieron en sus manos $1.000. Los mercenarios rumanos que les hicieron el empalme, que les entregaron, digamos, el informe sobre cómo era la situación ahí en Irak, les dijeron: los tumbaron, a nosotros nos pagan $3.000. En La Dorada, Caldas, cuando en Honduras ocurrió el golpe contra el presidente Zelaya, hubo un reclutamiento de 38 mercenarios en La Dorada para enviarlos a Honduras a evitar que los campesinos a los que Zelaya les había adjudicado tierras, para obligarlos a que desocuparan las tierras que el gobierno de Zelaya les había adjudicado en una reforma agraria demasiado rápida que hizo este mandatario mientras logró estar en el gobierno. Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre una vocación que es un subproducto de la guerra larguísima de este país, que no sé por qué alguna gente habla de 60 años, ya nos acostumbramos a ese dígito de 0, realmente son 67 años. El 9 de abril del 48 ocurrió hace 67 años, la guerra es más larga, lleva más tiempo. Y como producto de la decantación de ese largo proceso de criminalidad que se fue dando en el país, los jóvenes hoy en día en Colombia
tienen como sueño por excelencia el enrolarse como soldados de fortuna e ir a otros territorios a correr la suerte del mercenario, a ganar dinero o a quedarse por allá o a ser estafado. Cada que hablamos del posconflicto, hacemos algunos cuentas alegres sobre el tiempo que va a llevar la recuperación moral de los colombianos, y la verdad es que yo pienso que va a ser un tiempo excesivo. En el caso de que en realidad se logre ingresar a un proceso de cese del conflicto armado, no del conflicto, porque el conflicto nunca debe desaparecer. Yo creo que una sociedad sana es una sociedad polarizada, pero aquí en Colombia nos hemos dejado embutir en la cabeza la idea, la certeza, y la declamamos como un credo de que estamos muy polarizados, y la gente pone una cara de terror, como si fuera terrible estar polarizados. Yo creo que toda sociedad sana está obligada a vivir en un conflicto perpetuo, no armado, en un conflicto en el que las ideas se diriman con argumentos y no con armas, no a bala. Pero la verdad es que son muchos los indicios de que en Colombia logró hacer un nicho en el alma de cada habitante la idea de que las armas, las conductas marciales, la virilidad, término que es muy conexo con ese concepto militarista de la vida, ha logrado, y del movimiento social, etcétera, la marcialidad ha logrado penetrar a tal punto la conciencia de los colombianos, que voy a citar algunos episodios que no sé por qué en ningún momento han suscitado el repudio. En un solo domingo, hace 8 días, y lo pueden corroborar leyendo El Tiempo del domingo de hace 8 días, leí todo esto al tiempo, miren. Una columna de María Isabel Rueda, que decía, esto lo cito entre comillas, que decía, a propósito de una contradicción que había y que parece que se resolvió ayer, sí, se está bien, con el general Mora, a propósito de su pertenencia, su participación en la mesa de negociación de La Habana. Todo parece indicar que el general Mora lo que tuvo fue una discrepancia, parece que bastante desagradable en términos, etcétera, no con nadie de los negociadores de la parte contraria, de los negociadores de las FARC, sino con un miembro de la propia delegación colombiana. Se ignora el motivo de esa discusión, pero la molestia, la irritación que por momentos hizo pensar que el general Mora no seguiría participando de esa mesa, lo cual felizmente ayer se solucionó, no había sido propiamente un episodio irreversible o producto de una convicción en contra de las negociaciones de paz, etcétera. Sobre ese episodio decía la periodista María Isabel Rueda, ya que estamos hablando del papel que juegan los medios masivos y alternativos de comunicación en contra o a favor de la distensión o de la paz, etcétera. Decía en defensa del general Mora, que por supuesto es una persona perfectamente defensable a propósito del papel que está cumpliendo en La Habana. Decía que es un hombre de tanto carácter, así lo dijo, es un hombre de tanto carácter, que me acuerdo la vez que le llevé a su escritorio el proyecto de ley
sobre desaparición forzada que había redactado yo para presentar cuando era congresista, y él me lo arrojó a la cara, porque él es un verdadero decano de la guerra, es un hombre de carácter. Yo nunca he sido decano de nada, máximo he llegado a la dirección de una carrera, pero la verdad es que exaltar como meritorio el hecho de que se haya sido o se sea decano de la guerra y que el carácter, vaya uno a saber qué quiere decir eso, dependa de tener ese tipo de actitudes, es algo que hace muy frecuentemente el periodismo colombiano y que ha sacralizado la militarización en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando los colombianos nos quejamos tanto, aunque últimamente hemos disminuido en esa queja, de lo inamistosas que son las autoridades de inmigración en muchos países con los colombianos, nunca toman en cuenta lo inamistosas que son las autoridades de inmigración en Colombia cuando se trata de penetrar a un edificio. El ingreso aquí a un edificio público, salvo en los despachos de la Bogotá humana, debo decirlo, es una aventura muy similar, un retén que le recuerda a uno por momentos los peajes y los retenes que uno veía en esas películas sobre la autoridad nazi, esos retenes en los trenes que conducían a distintos países europeos. ¿Para dónde va? Verificar si el funcionario a que uno supuestamente va a visitar, si es cierto que lo está esperando. Escuchar que muchas veces el vigilante le pregunta qué tema va a tocar con él. Posar para la foto. Soportar la requisa de la bolsa o de la agenda que lleva en la mano. Y después, cuando sale, el escáner para ver si no o está penetrando con algo o saliendo con algo mal habido. También ese mismo domingo salió también en El Tiempo una información sobre una joven cadete de la escuela José María Córdoba del Ejército, a la que habían expulsado del Ejército porque le habían sorprendido en un fisgoneo imprudente e ilegal, que se había hecho un selfie, una foto de sí misma desnuda para despachársela a su novio, que era un oficial. Por fortuna, esta muchacha puso una tutela y después de varios meses logró que se fallara a favor, lo que obligó al reintegro de ella como miembro de la fuerza pública. Pero uno logra advertir ahí una conducta, un fisgoneo, incluso al interior de sus propias unidades, que recuerda mucho esos fisgoneos a que sometían, porque hay una transversalización entre lo marcial y lo religioso, en los conventos a las muchachas, o en las cárceles a los internos, o en los reformatorios a los muchachos, etcétera. Esas son, porque ya me está yendo el tiempo, ¿no? Esas son formas de opresión que realmente tienen que ser motivo de análisis, de superación, de crítica, de gran debate, cuando aquí entremos a discutir el tema del posconflicto y en qué consiste una vida más o menos armónica, sin excluir del concepto de armonía el hecho de que las contradicciones e incluso las polarizaciones ideológicas no tienen por qué desaparecer de una sociedad si ésta se pretende democrática. Yo voy a aprovechar que estas horas de acá, porque
cuando yo estuve en Carmen de Bolívar, fui a cenar en un restaurante de ahí, del pueblo, con una amiga de ella, y yo me acuerdo que a todo lo que yo le preguntaba, ella me respondía en cuchicheo, me respondía cuchicheado, y empecé a acordarme que en toda mi infancia se hablaba cuchicheado en la casa. A mí no se me olvida cuando mi papá le dijo cuchicheadamente a mi mamá que había habido un golpe de Estado y que el general Rojas Pinilla se había tomado el gobierno. Cuando llegó el 10 de mayo del 57, que Rojas Pinilla fue depuesto del poder por un movimiento cívico bipartidista, mi papá habló de eso cuchicheadamente. En los años 60, en mi pueblo, en Sevilla, se hablaba siempre en cuchicheo en las casas, porque por ahí podía por ahí podía estar pasando o el Mosco, o Sangre Negra, o Efraín González, o Tijeras, o Polancho, o La Chiva, o Chispas, o una cantidad de bandoleros que azotaban la vida del municipio. Cuando estos desaparecieron, se cuchicheaba porque empezaron a ser otros los que afectaban, digamos, la posibilidad de conversar de una manera desinhibida. Después llegó la década de Pablo Escobar, se hablaba cuchicheadamente. Después llegó la década de Carlos Castaño, se hablaba cuchicheadamente. Después llegó la década de Álvaro Uribe, se hablaba cuchicheadamente. Entonces uno agradece, y eso lo quiero yo relevar sobremanera, y así termino. Uno agradece que haya llegado un momento en que pareciera que se puede hablar sin necesidad de cuchichear. Y ojalá lográramos eso y fuera el preludio, el preámbulo de una sociedad más relajada y que el país recuperara algo de lo que siempre se ha supuesto propietario, pero sin serlo, que es el buen humor y la tranquilidad y la risa. Mil gracias, Lisandro.